El concubinato proviene de las clases altas, como ya lo vimos en el video anterior. De los que tenían tierras, posesiones, podían sustentar varias mujeres. En la palabra de Dios, siempre que está la palabra concubina, está atada a un rey, a un juez, a un gobernante o a un hombre rico. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 21, dice: Pero Roboam amó a Amaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. ¿Quién era Roboam? Un príncipe de la realeza, y podía sustentar a todas estas mujeres. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice: Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. En esta cita bíblica está hablando del rey Salomón, un rey de Israel. Salomón, hijo del rey David. Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, es decir, este rey Salomón tuvo 1000 mujeres. Así entendemos, en quien tenía una esclava o concubinas eran personas que tenían dinero. Las concubinas son un síndrome de la realeza. Libro de Jueces, capítulo 8, versículo 30, dice la palabra del Señor: Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Versículo 31. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Gedeón fue un juez de Israel, para que lo tengamos en cuenta. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 13, dice: Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. También habla de David, que tuvo concubinas. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 5, dice: Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Este hombre también tenía concubinas. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isbosé a Anne: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Génesis capítulo 25, versículo 1 dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura. Génesis capítulo 22, versículo 23. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Versículo 24. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaán, a Taás y a Maca. Según estos textos, encontramos reyes, príncipes, jueces y hombres que tenían posesiones de riquezas y podían tener y mantener esclavos en su casa, porque un esclavo era una posesión. Sin embargo, la Biblia deja claro, aunque la concubina es inferior, así como Sara estaba por encima de Agar, su esclava, hasta el punto que Sara le dijo a Abraham de que tenía que despedir a Agar y su hijo, y con esto Agar se sintió menospreciada y se fue. Y en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 9, dice: Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham: Echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Cuando un hombre tomaba una concubina como su esposa, no había diferencia entre la principal y la segunda. ¿Por qué? En cuanto en la infidelidad o el adulterio, si alguna de ellas le fuera infiel a su marido, sería llamada adúltera. Esto quiere decir en que la unión entre un hombre y una mujer se respetaba. Libro de los Jueces, capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte.
de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén, de Judá. Versículo 2. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y aquí encontramos el relato de una concubina que le fue infiel a su esposo. Tanto la ley de Moisés como la sociedad calificaban a la sierva concubina como una mujer infiel en ese contexto de aquel entonces. La calificaban como una mujer infiel o adúltera. Si lo fuese, en este caso, la unión de una concubina con el hombre era legal. De todos los hijos de Jacob, el primogénito es hijo de una concubina, en el caso de Rubén. Y la primogenitura se le respetaba y no se le quitaba, contrario a lo que pasó con Abraham. Aunque Ismael era su primogénito, por la promesa se le dio a Isaac. Sin embargo, Rubén cometió una abominación contra su padre por acostarse con su concubina, la cual fue Bila, quien durmió con Rubén. Génesis capítulo 35, versículo 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Esta traición, abominación y adulterio le trajo a Rubén consecuencias. Génesis capítulo 49, versículo 3 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. El acto que Rubén hizo al acostarse con la concubina de su padre fue un acto vil que Israel o Jacob rechazó. Y Rubén perdió la primogenitura. Primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 1, dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Esto quiere decir de que la relación del concubinato era aprobada en la palabra. En la palabra no se encuentra de quienes tuvieron concubinas fuesen sido llamados adúlteros. Como en el caso de Salomón, no dice la Biblia que fuese sido adúltero, pero sí dice es en que esas mujeres lo llevaron a desviar su corazón de la adoración verdadera. Por ser mujeres extranjeras, lo llevaron a adorar a otros dioses, y ese fue su pecado. Si Salomón hubiese sido adúltero, también lo hubiese sido Abraham, o Jacob y David, pero no es así. Entendamos esto. Recuerda visitar mi página en YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.